Madre soltera admiraba un vestido que no podía comprar, hasta que un millonario viudo la observó. El hilo dorado se deslizaba entre los dedos de Esperanza como si fuera agua pura, cada puntada una oración silenciosa bordada en el lienzo azul celeste que descansaba sobre sus rodillas. Las 5 de la madrugada en San Miguel de Allende traían consigo ese silencio sagrado que solo conocían las madres solteras y los panaderos, cuando el mundo aún dormía y los sueños se transformaban en trabajo. La aguja plateada danzaba bajo la luz amarillenta de la lámpara de pie, creando pétalos de flores que jamás se marchitarían. Esperanza Morales Hernández había heredado estas manos de su abuela Carmen, y ella de la suya, en una cadena de sabiduría que se extendía como los hilos que ahora entrelazaba con precisión matemática. Cada puntada llevaba el peso de 3 generaciones de mujeres que habían encontrado en el bordado no solo un sustento, sino una forma de resistencia silenciosa contra un mundo que insistía en valorar más el dinero que la belleza. «Mami, ya es hora de levantarse». La voz soñolienta de Paloma flotó desde el pequeño cuarto que compartían en la casa de adobe que había pertenecido a la familia durante 60 años. «Aún no, mi amor. Duérmete un poco más». Esperanza no levantó la vista de su trabajo. Sus ojos, del color del café recién molido, estaban entrenados para distinguir entre 15 tonos diferentes de azul en la penumbra del amanecer. Era un don que se desarrollaba después de años de madrugar para robar horas al día, para crear belleza mientras el resto del mundo descansaba. El pequeño taller que habían montado en la sala principal de la casa olía a copal y a incienso, una mezcla de lo sagrado y lo cotidiano que definía la vida en San Miguel. Las paredes de ladrillo expuesto estaban decoradas con los trabajos de 3 generaciones, rebozos tejidos por su bisabuela durante la Revolución, mánteles bordados por su abuela durante los años difíciles del PRI y sus propias creaciones que ahora alimentaban a su pequeña familia de 2. A las 6:30, Esperanza dobló cuidadosamente el bordado y lo guardó en la canasta de mimbre que había sido de su madre. Se dirigió a la cocina diminuta, donde el comal ya la esperaba, caliente y listo para las tortillas del desayuno. El ritual de la mañana era sagrado: tortillas recién hechas, frijoles refritos de la noche anterior, un poco de queso fresco si había dinero, café de olla si había tiempo. Paloma, a levantarse, que se nos hace tarde. La niña de 8 años apareció con el cabello alborotado y los ojos aún llenos de sueño, pero con esa sonrisa que le recordaba a Esperanza que todo su sacrificio tenía sentido. Paloma era brillante como una estrella, con una inteligencia que prometía llevarse lejos de este taller, lejos de las manos manchadas de hilo y los dedos pinchados por las agujas. Después de dejar a Paloma en la escuela primaria Benito Juárez, Esperanza caminó por las calles empedradas hacia el centro histórico. San Miguel de Allende se despertaba en 2 mundos paralelos, el de los mexicanos que iban al trabajo en bicicletas viejas y autobuses destartalados, y el de los turistas que emergían de hoteles boutique con cámaras caras colgando del cuello y mapas en las manos. La boutique Hilos de Seda se encontraba en una esquina privilegiada de la calle Aldama, con su fachada colonial restaurada y sus ventanas amplias que exhibían tesoros textiles como si fueran joyas. Esperanza trabajaba ahí desde hacía 3 años, creando piezas únicas para turistas que podían pagar en una tarde lo que ella ganaba en un mes. «Buenos días, Esperanza», la saludó doña Remedios, la dueña de la boutique, una mujer de 60 años que había convertido su amor por los textiles en un negocio próspero. «Necesito que termines el rebozo azul para esta tarde. La cliente viene a recogerlo a las 5. «Por supuesto, doña Remedios, ¿cómo amaneció?» «Preocupada, hija. Ayer vino otra vez esa mujer americana preguntando si quiero vender el local. Ofrece mucho dinero. Pero esta boutique es mi vida». Esperanza asintió mientras se dirigía a su mesa de trabajo junto a la ventana. Margaret Whitfield había estado rondando el barrio artesanal como un buitre elegante, comprando propiedades para convertirlas en hoteles de lujo. Ya había conseguido 3 locales en la cuadra, y los rumores corrían como pólvora. Quería transformar toda la zona en un complejo turístico exclusivo. La mañana transcurrió en el ritmo hipnótico del bordado. Los turistas entraban y salían, admirando el trabajo de Esperanza como si fuera un espectáculo, tomando fotos discretas de sus manos mientras trabajaba. Algunos compraban piezas pequeñas, otros solo miraban y se iban.
Esperanza había aprendido a ser invisible en su propia habilidad, a sonreír cortésmente mientras extraños evaluaban el precio de su talento. Al mediodía, durante su descanso para almorzar, salió a caminar por las calles aledañas. Era su momento de libertad, cuando podía perderse entre las piedras coloniales y imaginar que San Miguel seguía siendo la ciudad de artesanos que había conocido en su infancia, antes de que se convirtiera en un parque temático para jubilados estadounidenses con dinero. Fue entonces cuando la vio. La boutique Tesoros Coloniales tenía en su vitrina principal el vestido más hermoso que Esperanza había contemplado jamás. Era de un azul intenso como el cielo de diciembre, con bordados en hilo de plata que formaban un jardín de flores imposibles. El escote era discreto pero elegante, las mangas largas terminaban en puños de encaje y la falda amplia prometía moverse como agua al caminar. Esperanza se detuvo frente al escaparate como si hubiera encontrado un tesoro perdido. Sus ojos expertos reconocieron inmediatamente la técnica. Punto de cruz combinado con bordado libre, al menos 200 horas de trabajo, hilo importado de Lyon. Era una obra maestra que requería no solo habilidad, sino una comprensión profunda de la armonía entre color y forma. El pequeño letrero dorado junto al vestido marcaba el precio, 45,000 pesos, 3 meses de su salario completo. Esperanza apoyó la palma de la mano contra el vidrio frío, sintiendo la distancia infinita entre su realidad y ese sueño de seda. Por un momento, se permitió imaginar cómo se sentiría llevarlo puesto, cómo el bordado capturaría la luz durante las celebraciones del Día de los Muertos, cómo Paloma la miraría con orgullo. Es hermoso, ¿verdad? Una voz masculina a sus espaldas la sobresaltó. Esperanza se volteó bruscamente, sus mejillas ardiendo de vergüenza por haber sido sorprendida en un momento tan íntimo de deseo. Un hombre de mediana edad la observaba con curiosidad genuina, no con la lástima condescendiente que esperaba. Sus ojos eran del color de la miel oscura y vestía de manera elegante pero no ostentosa. «Sí», murmuró ella bajando la mirada, «es muy hermoso. Usted tiene buen ojo para los textiles. ¿Es artesana?». La pregunta la tomó por sorpresa. La mayoría de los turistas asumían que era empleada doméstica o vendedora, nunca artesana. «Soy bordadora», respondió con una mezcla de orgullo y timidez. El hombre sonrió, y por primera vez en mucho tiempo, Esperanza sintió que alguien la veía realmente, no como un elemento del paisaje colonial, sino como una persona con sueños y talento. «Me llamo Ricardo Santamaría», dijo él, extendiendo la mano. «¿Tendría tiempo para contarme sobre su trabajo? Me interesa mucho conocer sobre las tradiciones textiles de la región». Esperanza dudó un momento antes de estrechar su mano. Había algo en este hombre que la inquietaba y la tranquilizaba al mismo tiempo, como si hubiera estado esperándolo sin saberlo. «Esperanza Morales», respondió finalmente. «Y sí, tengo unos minutos antes de regresar al trabajo». Mientras se alejaban del escaparate, Esperanza no pudo evitar echar un último vistazo al vestido azul. Algo le decía que este encuentro casual cambiaría su vida de formas que aún no podía imaginar, como los hilos que se entrelazan en un bordado para crear patrones que solo se revelan al final. Ricardo Santamaría había observado a la mujer frente al escaparate durante 5 minutos completos antes de decidirse a hablarle. Había algo en la forma en que contemplaba el vestido azul, no con la codicia superficial de quien desea un objeto, sino con el reconocimiento profundo de quien comprende la belleza auténtica, que lo había cautivado por completo. Desde su regreso a México hacía 6 meses, Ricardo había estado buscando algo que no sabía definir. Quizás era la conexión perdida con sus raíces, o tal vez la paz que se había esfumado junto con Elena cuando el cáncer se la llevó en un hospital de San Francisco. Los doctores habían dicho que fue rápido, pero para él había durado una eternidad de noches en vela y días vacíos en su penthouse de Silicon Valley. «La técnica es extraordinaria», comentó mientras caminaban por la calle Aldama. «¿Usted aprendió de algún maestro en particular?». Esperanza lo miró de reojo, aún cautelosa. Los turistas solían hacer preguntas sobre artesanías como quien pregunta por el clima, con cortesía superficial y prisa por seguir adelante. «Mi abuela me enseñó desde los 5 años. Ella aprendió de su madre, que aprendió de la suya en mi familia. Las mujeres nacemos con agujas en las manos».
respondió con una sonrisa pequeña que no llegaba del todo a sus ojos. ¿Y su hija también bordará? La pregunta la sorprendió. Los extraños rara vez preguntaban por Paloma. Paloma es muy inteligente. Quiero que estudie, que tenga opciones que yo no tuve. El bordado es hermoso, pero no siempre alimenta. Ricardo asintió, reconociendo en esas palabras el eco de sacrificios maternos que había escuchado en boca de su propia madre décadas atrás, cuando ella lavaba ropa ajena para costear sus estudios. Se sentaron en una banca de la plaza cívica, bajo la sombra de un fresno centenario. Los vendedores ambulantes pregonaban elotes y raspados, mientras turistas fotografiaban cada rincón como si pudieran capturar el alma de la ciudad en imágenes digitales. ¿Usted de dónde es?, preguntó Esperanza, notando que hablaba español con fluidez pero con un dejo extraño, como si las palabras hubieran estado guardadas y recién las estuviera sacando al sol. Nací aquí, en Guanajuato, pero viví muchos años en Estados Unidos. Acabo de regresar. ¿Por qué regresó? La pregunta flotó entre ellos cargada de una intimidad inesperada. Ricardo sintió el impulso de dar una respuesta diplomática, pero algo en los ojos de Esperanza lo invitaba a la honestidad. Mi esposa murió hace un año. Era estadounidense. Nos conocimos en la universidad. Después de su muerte, me di cuenta de que había perdido algo más que a ella. Había perdido. ¿Quién era yo antes de convertirme en quien ella necesitaba que fuera? Esperanza lo estudió con nueva atención. El dolor tenía una forma particular de habitar en las personas, y ella lo reconocía porque conocía bien su geografía. ¿Tenían hijos? No, Elena, no podías, nunca pudimos. Se detuvo, sorprendido por su propia transparencia. Disculpe, no sé por qué le estoy contando esto. Debe pensar que estoy loco. No estoy pensando eso, murmuró Esperanza. Estoy pensando que el dolor nos hace decir verdades que normalmente guardamos muy adentro. Durante los siguientes minutos, Ricardo le contó fragmentos de su historia. El niño pobre de un pueblo de Guanajuato que había ganado una beca para estudiar ingeniería en California, el joven ambicioso que había fundado una empresa de software, el hombre exitoso que había olvidado el sabor de las tortillas hechas a mano y el sonido de las campanas de iglesia al amanecer. ¿Y qué busca aquí?, preguntó Esperanza cuando él terminó de hablar. Honestamente, no lo sé. Tal vez busco recordar quién era antes de perderme en quien creía que debía ser. El sol había comenzado a declinar, pintando las fachadas coloniales de tonos dorados. Esperanza miró su reloj y se sobresaltó. Dios mío, se me hizo tardísimo. Tengo que regresar al trabajo. Se levantó apresuradamente y Ricardo hizo lo mismo. Esperanza, espere, dijo él con una urgencia que la detuvo. El vestido, el que estaba viendo, me gustaría comprárselo. Las palabras cayeron entre ellos como piedras en agua quieta. El rostro de Esperanza cambió instantáneamente, cerrándose como una flor que se protege del granizo. Disculpe, el vestido azul me gustaría comprárselo, no como caridad, sino porque creo que usted es exactamente la persona que debería llevarlo. La mirada de Esperanza se endureció y Ricardo se dio cuenta demasiado tarde de que había cometido un error terrible. Cree que necesito su lástima. Su voz era apenas un susurro, pero cargada de una dignidad herida que cortaba más que cualquier grito. Piensa que porque soy pobre no tengo orgullo. No, yo no quise decir... ¿Qué quiso decir entonces? Que soy una india bonita que se ve triste frente a las vitrinas. ¿Que necesito que un hombre rico me rescate? Esperanza, por favor, malentendió mis intenciones. Entendí perfectamente sus intenciones, señor Santamaría, se irguió. Y en ese momento Ricardo vio en ella la dignidad de generaciones de mujeres que habían enfrentado la condescendencia con la cabeza en alto. Entendí que para usted soy un proyecto de caridad, una forma de sentirse mejor consigo mismo. Eso no es cierto. No, entonces, ¿por qué no le ofrece vestidos caros a las turistas americanas que pasan por aquí? ¿Por qué yo? Ricardo se quedó sin palabras. La pregunta lo había golpeado en un lugar que no sabía que estaba expuesto. ¿Por qué ella? Porque había visto en su forma de mirar el vestido algo que lo había conmovido. Porque en su dignidad silenciosa había reconocido algo de su propia madre. O porque después de meses de vacío había sentido una conexión humana auténtica por primera vez desde la muerte de Elena. Yo, comenzó, pero Esperanza ya se había dado la vuelta. Con permiso, señor, tengo que trabajar. La gente como yo no puede permitirse el lujo de conversaciones largas. Esperanza, espere.
pero ella ya se alejaba por la calle empedrada, su falda de algodón moviéndose al ritmo de sus pasos decididos. Ricardo se quedó parado en la plaza, sintiéndose como un idiota completo. Había querido hacer un gesto hermoso y había terminado insultando a la primera persona que lo había hecho sentir algo real en meses. Los vendedores de la plaza lo observaban con curiosidad mal disimulada. Un mariachi afinaba su guitarrón cerca de la fuente, preparándose para la serenata nocturna. La vida seguía su curso normal, ajena al pequeño desastre emocional que acababa de desarrollarse bajo el fresno centenario. Ricardo se dirigió lentamente hacia su hotel, rumiando el encuentro. Elena siempre le había dicho que tenía la tendencia a resolver problemas con dinero, que su primera reacción ante cualquier dificultad era buscar la chequera. No todo se puede comprar, Ricardo, le había dicho una vez después de una discusión sobre sus diferencias de clase. Especialmente no la conexión humana auténtica. Ahora caminando por las calles de San Miguel, mientras las luces se encendían una a una en las ventanas coloniales, Ricardo comprendía que había cometido exactamente el error que Elena había tratado de corregir en él durante años. Había visto algo hermoso, la dignidad de Esperanza, su talento, su gracia silenciosa, y había intentado comprarlo, pero mientras subía las escaleras hacia su habitación en el Hotel Boutique, una certeza extraña se instaló en su pecho. Este encuentro no había terminado. Algo había comenzado entre él y la mujer de los ojos de café que bordaba flores imposibles, algo que trascendía el malentendido de la tarde. Esa noche, Ricardo soñó por primera vez en meses. Soñó con hilos dorados que se entrelazaban formando caminos, con manos hábiles que creaban belleza desde la nada, y con un vestido azul que flotaba en el viento como una promesa pendiente de cumplirse. Esperanza no había dormido bien. Las palabras del extraño resonaban en su cabeza como campanas desafinadas, y cada vez que cerraba los ojos, veía su expresión de sorpresa cuando ella lo había rechazado. No era la primera vez que un turista le ofrecía dinero. Algunos lo hacían por culpa, otros por vanidad. Pero había algo diferente en Ricardo Santamaría que la inquietaba. «Mami, ¿por qué tienes cara de enojada?», preguntó Paloma mientras desayunaban tortillas con frijoles en la mesa diminuta de la cocina. «No estoy enojada, mi amor, solo pensando». «¿En qué piensas?», Esperanza dudó. ¿Cómo explicarle a una niña de 8 años la complejidad de encontrarse con alguien que la había visto realmente, solo para descubrir que esa mirada venía envuelta en condescendencia? «En el trabajo», mintió suavemente. «¿Ya terminaste la tarea de matemáticas?», mientras caminaba hacia la boutique esa mañana. Esperanza notó algo inusual en las calles. Había más movimiento del normal, conversaciones susurradas en las esquinas, rostros preocupados entre los vecinos. Al llegar a Hilos de Seda, encontró a doña Remedios hablando animadamente con don Aurelio, el dueño de la tienda de cerámica de al lado. «Esperanza, qué bueno que llegas», la interceptó doña Remedios. «Tenemos que hablar». La llevó al fondo de la boutique, donde guardaban los hilos más finos y las piezas en proceso. El olor familiar a lana y algodón no logró tranquilizar los nervios de Esperanza. Ayer en la tarde vinieron 3 personas más preguntando por la venta del local. No solo la americana, sino también un abogado mexicano y un contador. Parece que están organizando algo grande. ¿Qué tipo de cosa grande? Don Aurelio dice que quieren comprar toda la cuadra para hacer un hotel de lujo. Ya convencieron a los dueños de la tintorería y la zapatería. Ofrecen el doble del valor comercial de los inmuebles. Esperanza sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Esta cuadra no era solo su lugar de trabajo, era el corazón del barrio artesanal, donde maestros orfebres, alfareros, tejedores y bordadores habían mantenido vivas las tradiciones durante generaciones. «¿Usted qué va a hacer, doña Remedios?». La mujer mayor suspiró, arrugando el papel donde había anotado los números que le habían ofrecido. «No lo sé, hija, es mucho dinero. Con eso podría retirarme, irme a vivir con mi hermana a Guadalajara, pero esta boutique es toda mi vida». El día transcurrió en una atmósfera extraña, como si todos esperaran que algo terrible o maravilloso fuera a suceder. Los clientes parecían los mismos de siempre, pero Esperanza los veía diferentes, como si cada compra fuera la última, como si el mundo que conocía estuviera a punto de evaporarse. Durante la hora del almuerzo, decidió caminar hacia la casa de su abuela Carmen. Necesitaba la perspectiva de alguien
que había visto cambiar San Miguel de Allende desde pueblo colonial dormido hasta destino turístico internacional. La casa de doña Carmen estaba en una calle más alejada del centro, donde las fachadas conservaban su color original y las bugambilias crecían salvajes sobre los muros de adobe. Era una construcción de una sola planta que había albergado a la familia Morales durante 3 generaciones. Esperancita, qué sorpresa tan bonita. La recibió su abuela, limpiándose las manos en el delantal bordado que siempre llevaba puesto. ¿Ya comiste? Vengo de trabajar, abuela. Necesitaba platicarle algo. Se sentaron en el patio interior, rodeadas de macetas con hierbas medicinales y flores que doña Carmen cuidaba con devoción religiosa. Las paredes estaban decoradas con los trabajos de toda una vida. Rebozos, manteles, cojines, cada uno con una historia que la anciana podía recitar de memoria. ¿Qué te preocupa, mi niña? Esperanza le contó sobre las ofertas de compra, sobre Margaret Whitfield y los rumores del hotel. Doña Carmen la escuchó en silencio, asintiendo ocasionalmente, sus dedos arrugados acariciando distraídamente un bordado que tenía sobre las rodillas. ¿Y usted qué opina, abuela? Opinó que el mundo cambia. Mijita, siempre ha cambiado. Cuando yo era niña, aquí no había ni turistas ni gringos ricos. Éramos puros mexicanos pobres, pero teníamos trabajo. Luego llegó el turismo y trajo dinero, pero también trajo problemas. Ahora llega otro tipo de cambio, pero ¿no le da miedo que se pierda todo? Las tradiciones, las familias que han vivido aquí siempre. Doña Carmen levantó el bordado que tenía en las manos. Era un pañuelo de seda crema con flores diminutas en hilo dorado, cada pétalo perfectamente formado. ¿Sabes quién me enseñó a hacer este tipo de flor? Esperanza negó con la cabeza. Una señora que se llamaba Soledad Santamaría. Era de una familia muy pobre, igual que nosotras, pero bordaba como los ángeles. Me enseñó esta técnica cuando yo tenía 15 años. Santamaría. El apellido resonó en la memoria de Esperanza como un eco lejano. Sí. ¿Por qué? ¿Lo conoces? Esperanza dudó. Debía contarle a su abuela sobre el encuentro del día anterior, sobre el hombre que la había visto llorar en silencio frente al vestido azul y había tratado de comprar su tristeza. Ayer conocí a un señor con ese apellido, Ricardo Santamaría. Dice que nació aquí pero vivió muchos años en Estados Unidos. Los ojos de doña Carmen se iluminaron con un reconocimiento súbito. Claro. Soledad se casó con un muchacho que se fue al norte en los años 40. Tuvieron familia allá. ¿Será su nieto? No lo sé. ¿Qué pasó con ella? Soledad se fue con su marido a Estados Unidos cuando yo tenía 20 años. Me regaló todos sus hilos y sus patrones antes de irse. Dijo que algún día regresarían, pero nunca los volvimos a ver. Doña Carmen se levantó y desapareció dentro de la casa. Regresó unos minutos después con una caja de madera tallada que Esperanza recordaba vagamente de su infancia. Aquí están los patrones que me dejó Soledad. Los he guardado todos estos años, esperando, no sé qué esperando. Abrió la caja con cuidado reverencial. Adentro había docenas de dibujos en papel amarillento, diseños de flores y pájaros, que parecían cobrar vida bajo la luz del patio. Pero lo que más llamó la atención de Esperanza fue una fotografía en sepia, 2 mujeres jóvenes, una de ellas claramente su abuela, la otra con rasgos que le resultaban extrañamente familiares. Esta es Soledad, señaló doña Carmen, y esta soy yo. Nos tomamos esta foto el día antes de que se fuera. Esperanza estudió la imagen con creciente asombro. La mujer junto a su abuela tenía los mismos ojos de miel oscura que había visto el día anterior en Ricardo Santamaría. Abuela, ¿usted cree en el destino? Creo que las cosas pasan por algo, mijita. Los hilos se encuentran cuando tienen que encontrarse, aunque hayan estado separados por muchos años. Esa tarde, Esperanza regresó al trabajo con la mente llena de preguntas y posibilidades. ¿Era posible que el encuentro con Ricardo no hubiera sido casualidad? ¿Que sus familias estuvieran conectadas por hilos invisibles tejidos décadas atrás? Mientras bordaba el rebozo azul que debía entregar antes del cierre, no pudo evitar preguntarse si Ricardo sabía sobre Soledad, sobre los patrones que había dejado, sobre la amistad que había unido a sus abuelas antes de que la vida las separara. Al caer la tarde, cuando las luces doradas de San Miguel comenzaron a encenderse una a una, Esperanza tomó una decisión que la sorprendió a ella misma. Si Ricardo Santamaría estaba buscando sus raíces, tal vez ella tenía algo que él necesitaba encontrar,
y tal vez, solo tal vez, él tenía respuestas a preguntas que ella ni siquiera sabía que debía hacer. El destino, pensó mientras guardaba sus materiales de trabajo, tenía una forma extraña de tejer patrones que solo se revelaban cuando uno se alejaba lo suficiente para ver el diseño completo. Ricardo había pasado 2 días dando vueltas por San Miguel de Allende como alma en pena, visitando talleres de artesanos y preguntando discretamente por Esperanza Morales. No había tenido el valor de regresar a Hilos de Seda, convencido de que ella lo echaría a la primera oportunidad. El remordimiento lo carcomía como ácido. Había conocido a la primera persona en meses que lo había hecho sentir verdaderamente vivo y la había insultado en el primer encuentro. Estaba tomando café en el pequeño restaurante de su hotel cuando la vio entrar. Esperanza caminaba con determinación, preguntando al recepcionista por él. Ricardo sintió que el corazón se le aceleraba y al mismo tiempo que se le encogía de vergüenza anticipada. «Señor Santamaría», dijo ella al acercarse a su mesa, con una cortesía formal que dolía más que cualquier insulto. «¿Podríamos hablar, por supuesto, por favor?» Se levantó torpemente, derramando un poco de café en el proceso. «Esperanza, quiero pedirle disculpas por...» «Después», lo interrumpió suavemente. «Primero necesito preguntarle algo. ¿Su abuela se llamaba Soledad?» La pregunta lo golpeó como un rayo. Ricardo se quedó paralizado, con la taza de café a medio camino hacia la mesa. ¿Cómo sabe eso? Podríamos ir a un lugar más privado». Subieron a la terraza del hotel que ofrecía una vista panorámica de San Miguel. El sol de la tarde pintaba las cúpulas de las iglesias de tonos dorados y rosados, mientras las campanas marcaban las 5 de la tarde con su melodía ancestral. «Mi abuela Carmen conoció a su abuela Soledad», comenzó Esperanza, sacando la fotografía sepia de su bolsa. «Fueron amigas antes de que Soledad emigrara a Estados Unidos». Ricardo tomó la fotografía con manos temblorosas. Era imposible, pero ahí estaba, su abuela Soledad, joven y sonriente, junto a una muchacha que era claramente la versión juvenil de la anciana que había conocido brevemente en la boutique. «¿Dónde consiguió esto? Mi abuela la ha guardado todos estos años. Junto con esto...» Esperanza extendió uno de los patrones de bordado que doña Carmen había conservado. Era un diseño de flores que Ricardo reconoció inmediatamente. Las mismas flores que su abuela había bordado en el mantel, que conservaba como reliquia familiar en su casa de California. «No puede ser», murmuró. «Mi abuela me habló de una amiga bordadora que había dejado en México, pero nunca pensé que podría encontrar conexión con ella». «¿Qué le contó exactamente?» Ricardo se sentó pesadamente en una de las sillas de hierro forjado, la fotografía aún temblando en sus manos, que había aprendido sus mejores técnicas de una maestra bordadora en San Miguel, que habían sido como hermanas, que le dolía haber dejado atrás no solo su tierra, sino también su arte. Levantó la vista hacia Esperanza. «Mi abuela murió hace 5 años, pero hasta el final siguió bordando. Decía que cada puntada era una carta que le escribía a la amiga que había perdido». Esperanza sintió que algo se desataba en su pecho, una emoción que no sabía cómo nombrar. «Mi abuela dice que Soledad le enseñó la técnica de las flores diminutas, que le regaló todos sus patrones antes de irse, esperando que algún día los patrones encontraran el camino de regreso a la familia». ¿Puedo conocer a su abuela? La pregunta era tan vulnerable, tan llena de esperanza, que Esperanza sintió que todas sus defensas se desmoronaban. Este hombre no era el turista condescendiente que había imaginado, era alguien tan perdido como ella, buscando pedazos de una historia que creía que había perdido para siempre. «Venga mañana por la tarde. Ella estará encantada de conocerlo». Al día siguiente, Ricardo apareció en casa de doña Carmen con un ramo de flores blancas y un nerviosismo que lo hacía parecer más joven de sus 45 años. Doña Carmen lo recibió con lágrimas en los ojos, tocando su rostro con manos arrugadas, como si estuviera viendo un fantasma querido. «Tienes los mismos ojos que Soledad», murmuró. «Los mismos ojos de miel que me miraban cuando me enseñaba a bordar. Señora Carmen, traje algo para usted». Ricardo sacó de su mochila un paquete envuelto cuidadosamente. Dentro había un mantel bordado con las mismas flores diminutas que aparecían en los patrones de doña Carmen. «Mi abuela lo hizo para usted», dijo con la voz quebrada. «Me dijo que si algún día regresaba a México, tenía que encontrar a Carmen Morales y entregarle esto.
Tardé 40 años en cumplir su encargo. Doña Carmen desplegó el mantel con reverencia. Era una obra maestra de delicadeza y color, cada flor bordada con una perfección que hablaba de años de práctica y amor infinito. Soledad nunca me olvidó, susurró. Que usted nunca la olvidó a ella, respondió Ricardo. Conservó sus patrones, los mantuvo vivos. Esperanza observaba la escena desde el marco de la puerta, sintiendo que era testigo de algo sagrado. Dos hilos que habían estado separados durante décadas finalmente se encontraban, tejiendo un patrón que era más hermoso que cualquier bordado. Esperanza, la llamó doña Carmen. Ven acá, quiero contarles algo a los dos. Se sentaron alrededor de la mesa de la cocina, el mantel de Soledad extendido entre ellos como un puente tendido a través del tiempo. Soledad y yo hicimos una promesa antes de que se fuera, comenzó doña Carmen. Prometimos que si alguna vez nuestras familias se volvían a encontrar, compartiríamos todo lo que habíamos aprendido, que lo que una supiera, la otra también lo sabría. ¿Qué quiere decir, abuela? Quiero decir que es hora de que Ricardo aprenda a bordar como Dios manda, y es hora de que tú, Esperanza, aprendas que hay formas de honrar las tradiciones sin quedarse pobre en el intento. Los siguientes días se convirtieron en una revelación para ambos. Ricardo aparecía cada tarde en casa de doña Carmen, donde Esperanza le enseñaba las técnicas básicas del bordado con una paciencia que lo sorprendía. Sus manos, acostumbradas a teclados y contratos, luchaban torpemente con la aguja, pero había algo meditativo en el proceso que lo tranquilizaba de una forma que no había experimentado en años. ¿Así?, preguntó, mostrando una flor que parecía más un garabato que un elemento decorativo. Esperanza se inclinó sobre su hombro para examinar el trabajo, y Ricardo sintió el aroma de su champú mezclado con el olor a hilos de algodón. Está mejor que ayer, mintió ella con una sonrisa, pero necesita relajar la muñeca. El bordado no se hace con fuerza, se hace con paciencia. No soy muy bueno con la paciencia, admitió él. Lo sé, se nota en cómo come, cómo camina, cómo habla. Todo lo hace como si tuviera prisa por llegar a algún lado. ¿Y usted a dónde tiene prisa por llegar? La pregunta la tomó desprevenida. Esperanza se apartó un poco, consciente de la proximidad que se había creado entre ellos. Yo no tengo prisa, tengo responsabilidades. No es lo mismo. Para una madre soltera sí es lo mismo. El papá de Paloma se fue cuando supo que estaba embarazada, dijo que no estaba listo para ser padre. Su voz no tenía amargura, solo una resignación tranquila que a Ricardo le partió el corazón. Los hombres tienen el lujo de no estar listos. Las mujeres solo tenemos el lujo de estar listas. Esa noche, Ricardo no pudo dormir. Las palabras de Esperanza resonaban en su cabeza, junto con todo lo que había aprendido sobre ella en los últimos días. Su fuerza silenciosa, su talento extraordinario, la forma en que había construido una vida digna para ella y su hija sin renunciar a sus valores. Al día siguiente, cuando llegó para su lección de bordado, encontró a Paloma haciendo la tarea en la mesa de la cocina. «Hola, señor Ricardo», lo saludó la niña sin levantar la vista de su cuaderno de matemáticas. «¿Ya aprendió a hacer flores que parezcan flores?» «Todavía no, pero estoy mejorando. ¿Necesitas ayuda con eso?» Paloma lo miró con curiosidad y le enseñó el problema que la tenía confundida. Era una ecuación simple, pero Ricardo se dio cuenta de que la niña tenía una comprensión matemática mucho más avanzada de lo que correspondía a su edad. «Eres muy inteligente», le dijo después de ayudarla a resolver varios problemas. «Mi mami dice que tengo que estudiar mucho para tener un futuro mejor», respondió Paloma con seriedad. «Dice que el bordado es hermoso, pero que yo puedo ser doctora o ingeniera si quiero. Tu mamá tiene razón. Pero ¿sabes qué? También puede ser que puedas ser bordadora y doctora, o ingeniera y artista. No siempre tenemos que elegir solo una cosa». Cuando Esperanza regresó del mercado y encontró a Ricardo ayudando a Paloma con la tarea mientras practicaba puntadas con la mano libre, sintió algo que no había experimentado en años, la sensación de que su pequeña familia podía ser más grande, más completa. Esa tarde, mientras Ricardo luchaba con un diseño particularmente complicado, Esperanza se dio cuenta de que lo que estaba sintiendo era peligroso. Se estaba acostumbrando a su presencia, a su interés genuino en su trabajo, a la forma en que trataba a Paloma como si fuera especial. «Ricardo», dijo de repente, «¿por qué está haciendo esto realmente?» Él dejó la aguja suspendida en el aire, como si la pregunta lo hubiera paralizado.
¿A qué se refiere? A todo esto, las lecciones, venir aquí todos los días, interesarse por nuestra familia. ¿Qué busca realmente? Ricardo guardó silencio por un momento tan largo que Esperanza pensó que no iba a responder. Busco sentir que pertenezco a algún lugar, dijo finalmente. Desde que murió Elena, me di cuenta de que había construido una vida perfecta en papel, pero vacía por dentro. Tengo dinero, tengo éxito, tengo una casa enorme donde echo de menos cosas que nunca tuve. Levantó la vista hacia ella. Aquí, en esta cocina, bordando flores torcidas mientras Paloma hace la tarea, me siento más en casa de lo que me he sentido en años. La honestidad brutal de la respuesta desarmó a Esperanza completamente. En ese momento, vio en Ricardo no al hombre exitoso que había regresado de Estados Unidos, sino al niño que había tenido que irse de su tierra para sobrevivir y que ahora trataba desesperadamente de encontrar el camino de vuelta. «Ricardo», murmuró, «usted no puede encontrar su hogar en la vida de otras personas». «Lo sé», admitió él, «pero tal vez pueda encontrar la forma de construir uno propio, aprendiendo de ustedes». Esa noche, después de que Ricardo se fuera, Esperanza no pudo concentrarse en su bordado. Sus sentimientos hacia él se habían vuelto peligrosamente complejos. Ya no era el extraño condescendiente del primer encuentro, ni tampoco era solo el nieto de Soledad. Era un hombre que la hacía reír, que trataba a su hija con cariño genuino, que miraba su trabajo con respeto auténtico, pero también era un hombre con el poder de destruir la estabilidad que tanto le había costado construir. Simplemente por ser quien era y tener lo que tenía, la mañana que cambió todo, comenzó con Margaret Whitfield parada en la puerta de Hilos de Seda a las 8 en punto, vestida con un traje de lino blanco que costaba más que el salario mensual de Esperanza. Llevaba consigo un portafolio de cuero italiano y una sonrisa que no llegaba a sus ojos azul hielo. «Buenos días, señora Remedios», dijo en un español perfecto, pero marcado por un acento del medio oeste americano. «Espero que haya tenido tiempo de considerar mi propuesta». Doña Remedios miró a Esperanza con ojos de súplica silenciosa antes de responder. «Señora Whitfield, como le dije la semana pasada, necesito más tiempo para pensarlo. Por supuesto, lo entiendo perfectamente, pero debo informarle que la oferta tiene fecha de vencimiento». Margaret abrió su portafolio y sacó un documento grueso. «He conseguido 5 propiedades en esta cuadra. Solo faltan ustedes y la alfarería de don Aurelio para completar el proyecto». Esperanza sintió que el aire se espesaba. 5 propiedades. Eso significaba que la mitad del barrio artesanal ya había capitulado ante las ofertas de Margaret. «¿Puedo preguntarle qué tipo de proyecto tiene planeado?», intervino Esperanza, ganándose una mirada sorprendida de la americana. «Un hotel boutique de lujo que celebre la herencia artesanal de San Miguel», respondió Margaret con la fluidez de quien ha repetido la misma frase cientos de veces. «Mantendríamos la arquitectura colonial, por supuesto, y tendríamos talleres demostrativos donde los huéspedes podrían observar a artesanos locales trabajando». «Observar», la palabra salió de la boca de Esperanza cargada de indignación. «Como animales en un zoológico». Margaret la estudió con nueva atención, como si notara por primera vez que no era solo parte del mobiliario. Como artistas en su elemento natural, por supuesto, sería una experiencia cultural auténtica para nuestros huéspedes internacionales. ¿Y dónde viviríamos nosotros? ¿Dónde trabajaríamos realmente, no como espectáculo? Bueno, estoy segura de que podrían encontrar espacios apropiados en otras partes de la ciudad, espacios que podamos pagar con los salarios que ustedes nos pagarían por ser el entretenimiento de turistas ricos». La sonrisa de Margaret se endureció imperceptiblemente. «Señorita Morales, Esperanza Morales, señorita Morales, entiendo que el cambio puede ser inquietante, pero el progreso es inevitable. Podemos hacerlo de manera colaborativa o, bueno, digamos que hay otras formas de proceder». La amenaza flotó en el aire como humo tóxico. Doña Remedios palideció visiblemente. «¿Qué quiere decir con eso?», preguntó Esperanza, dando un paso hacia Margaret. «Quiero decir que los permisos municipales, las inspecciones sanitarias, las certificaciones de seguridad, todo eso puede volverse muy complicado para negocios que no están alineados con los planes de desarrollo urbano de la ciudad». Esperanza sintió que la rabia le subía desde el estómago como lava ardiente. Esta mujer estaba amenazando no solo con comprar su mundo, sino con destruirlo si no se lo vendían voluntariamente,
Con permiso, dijo con una cortesía glacial. Tengo trabajo que hacer. Se dirigió a su mesa junto a la ventana, pero sus manos temblaban tanto que no pudo enhebrar la aguja. Escuchó a Margaret continuar presionando a doña Remedios con números cada vez más altos y plazos cada vez más cortos. Cuando finalmente se fue, doña Remedios se desplomó en una silla, como si alguien hubiera cortado los hilos que la mantenían en pie. Esperanza, no sé qué hacer, la cantidad que ofrece. Podría vivir cómodamente el resto de mi vida, pero esta boutique es todo lo que tengo. Mi esposo y yo la construimos desde cero. Aquí están todos mis recuerdos, toda mi identidad. Esperanza se acercó y tomó las manos de la mujer mayor entre las suyas. Doña Remedios, usted haga lo que tenga que hacer, yo la voy a entender, pase lo que pase. Esa tarde, mientras caminaba de regreso a casa, Esperanza notó los cambios que ya habían comenzado en el barrio. La tintorería había cerrado definitivamente, con un letrero de "se vende" colgando torcido en la puerta. La zapatería de don Jacinto tenía las ventanas tapadas con papel periódico. El aire olía a final de una época. Al llegar a casa, encontró a Paloma sentada en el suelo del patio, jadeando extrañamente. «¿Qué pasa, mi amor? ¿Te sientes mal?» «No puedo respirar bien, mami. Me duele el pecho». Esperanza sintió que el mundo se detenía. Paloma había tenido problemas respiratorios cuando era bebé, pero hacía años que no presentaba síntomas. La levantó en brazos y la llevó inmediatamente al centro de salud. El doctor Hernández, un hombre mayor que había atendido a 3 generaciones de la familia Morales, examinó a Paloma con el ceño fruncido. «Tiene los bronquios inflamados. Puede ser por el polvo de las demoliciones que están haciendo en el centro, o por estrés, o simplemente una recaída. Necesita medicamentos y algunos estudios para descartar complicaciones». «¿Qué tipo de estudios?» «Radiografías, análisis de sangre, posiblemente una espirometría, no es nada urgente, pero tampoco es algo que podamos ignorar». Esperanza hizo los cálculos mentalmente. Los estudios costarían al menos 3,000 pesos, el equivalente a un mes de trabajo. Los medicamentos, otros 500 pesos mensuales por tiempo indefinido. «Doctor, ¿puede darme un poco de tiempo para conseguir el dinero?» El doctor Hernández la miró con compasión paternal. «Esperanza, tú sabes que aquí te vamos a atender siempre, pero los estudios tienen que hacerse en el hospital regional. Ahí sí necesitas el dinero por adelantado». Esa noche, Esperanza se quedó despierta junto a la cama de Paloma, escuchando su respiración laboriosa y sintiendo que el mundo se cerraba sobre ella como una trampa. No tenía ahorros suficientes para los estudios, no tenía familia con dinero, no tenía opciones. A las 2 de la madrugada, su teléfono vibró con un mensaje de Elena, su mejor amiga, que se había ido a Estados Unidos 5 años atrás. «Esperanza, acabo de enterarme por mi prima de lo que está pasando en San Miguel. ¿Estás bien? ¿Necesitas ayuda? Aquí en Los Ángeles siempre hay trabajo para costureras buenas. Podrías venirte con Paloma, yo te ayudo a establecerte». Esperanza leyó el mensaje 3 veces antes de responder. «Estoy bien, gracias por preocuparte». Pero no estaba bien. Estaba atrapada entre un presente que se desmoronaba y un futuro que no sabía cómo construir. Paloma tosió en sueños, y Esperanza tomó una decisión que la asustó y la tranquilizó al mismo tiempo. Al día siguiente, cuando Ricardo apareció para su lección de bordado, Esperanza lo estaba esperando en la puerta. «Necesito pedirle un favor», dijo sin preámbulos, «y odio tener que hacerlo». Ricardo notó inmediatamente la tensión en su rostro, las ojeras que hablaban de una noche sin dormir. «Lo que necesite. Paloma está enferma, necesita estudios médicos que no puedo pagar». Las palabras salieron atropelladas, como si quisiera escupirlas antes de arrepentirse. «No se lo estoy pidiendo como caridad, se lo estoy pidiendo como préstamo. Le voy a pagar hasta el último peso, aunque me tome años». Ricardo sintió que algo se rompía en su pecho, no por la cantidad de dinero, que para él era insignificante, sino por lo que había costado a Esperanza pedírselo. «Por supuesto, ¿cuánto necesita?» 4,000 pesos. Ricardo sacó su billetera y contó 5 billetes de 1,000 pesos. «Son 5,000, dijo Esperanza. «Yo solo necesito 4. Los 1,000 extras son para los medicamentos que va a necesitar después». Esperanza tomó el dinero con manos temblorosas, sintiendo que aceptaba mucho más que billetes.
Estaba aceptando una deuda que la ataba a este hombre de formas que no sabía cómo manejar. «Gracias», murmuró. «Le juro que se los voy a pagar, lo sé», respondió Ricardo suavemente. «Pero Esperanza, esto no cambia nada entre nosotros. Usted no me debe nada, excepto la cantidad que acordemos, sin intereses, sin prisa, sin condiciones». Esa tarde, mientras esperaba en el hospital a que le hicieran los estudios a Paloma, Esperanza se dio cuenta de que había cruzado una línea invisible. Ya no era solo la bordadora orgullosa que había rechazado la caridad de un extraño, ahora era una mujer que dependía de la generosidad de un hombre que cada día se volvía más importante en su vida, y eso la aterrorizaba tanto como la tranquilizaba. Las flores de cempasúchil llenaban el aire de San Miguel con su aroma dulce y melancólico. Era el 31 de octubre, y las familias mexicanas se preparaban para recibir a sus muertos con altares repletos de color, luz y amor. En casa de doña Carmen, 3 generaciones de mujeres morales trabajaban juntas preparando el altar más elaborado que habían construido jamás. «Mami, ¿por qué le ponemos tantas flores a la bisabuela si ella ya no puede olerlas?», preguntó Paloma mientras acomodaba pétalos naranjas alrededor de una fotografía sepia. «Porque el amor no se muere, mi cielo», respondió Esperanza, «y en estas fechas el amor se vuelve tan fuerte que puede atravesar cualquier frontera, incluso la de la muerte». Paloma había mejorado notablemente con el tratamiento, pero Esperanza seguía sintiendo el peso de la deuda con Ricardo como una piedra en el pecho. En las 2 semanas que habían pasado desde el préstamo, él había sido escrupulosamente cuidadoso de no mencionar el dinero, pero su gentileza constante la hacía sentir aún más vulnerable. «Esperanza», la llamó doña Carmen desde la cocina, «ven a ayudarme con el mole y trae la canasta de hilos naranjas», mientras revolvían la salsa espesa y fragante que había sido la especialidad de 4 generaciones de mujeres morales. Doña Carmen le habló a su nieta con la voz cargada de significados ocultos. «Mañana va a venir Ricardo a conocer nuestro altar». «¿Cómo sabe eso, abuela?» «Porque lo invité. Pensé que debería conocer a su familia también». «Su familia está muerta, abuela. Los muertos no se van, Esperanza, solo cambian de lugar. Y Ricardo necesita entender que tiene una familia aquí también, aunque no la haya buscado». Al día siguiente, el Día de los Muertos, amaneció con esa luz dorada especial que parecía filtrada a través de los recuerdos. Ricardo llegó a casa de doña Carmen con un ramo de cempasúchil y algo más, una caja de madera que cargaba como si contuviera tesoros. «Doña Carmen, traje algo que creo que pertenece a este altar». Abrió la caja con cuidado reverencial. Adentro había fotografías, documentos amarillentos y algo que hizo que Esperanza sintiera que el suelo se movía bajo sus pies. Un vestido. No era el vestido azul de la boutique, pero era claramente de la misma tradición. Las flores bordadas eran idénticas a las de los patrones que doña Carmen había conservado, hechas con la misma técnica, la misma delicadeza, el mismo amor infinito por los detalles. «Era de mi abuela Soledad», explicó Ricardo. «Lo hizo poco antes de emigrar a Estados Unidos. Mi madre me lo dio cuando murió, pero yo nunca entendí su importancia hasta ahora». Doña Carmen tomó el vestido con manos temblorosas, acercándoselo al rostro para inhalar su aroma de lavanda y tiempo. «Es idéntico al que hizo mi abuela para su boda», murmuró. Soledad copió el patrón antes de irse. «Hay más», dijo Ricardo sacando un sobre de papel manila. «Encontré estas cartas en las cosas de mi madre. Son de mi abuela, escritas durante sus primeros años en Estados Unidos. Nunca las leyó por completo porque le dolía demasiado, pero yo las traduje». Con voz quebrada comenzó a leer. «Querida Carmen, han pasado 6 meses desde que nos despedimos en la estación de autobuses y no pasa un día sin que piense en ti y en las flores que bordábamos juntas. Aquí todo es diferente. Las mujeres no bordan, compran todo hecho en las tiendas. Me siento como si hubiera perdido mi lengua, no solo porque tengo que hablar inglés, sino porque nadie entiende el lenguaje de mis manos». Esperanza sintió que las lágrimas le quemaban los ojos. Era como escuchar la voz de su propia alma, el miedo de perder la identidad que había llevado en silencio durante años. Ricardo continuó leyendo. «Le prometí a mi esposo que iba a adaptarme, que iba a ser una buena esposa americana, pero por las noches, cuando él duerme, saco mis hilos escondidos y bordo flores mexicanas en telas que luego escondo en el fondo del closet.
Es mi forma de seguir siendo yo. Doña Carmen sollozaba abiertamente ahora, y Paloma se acercó a abrazarla sin entender completamente qué estaba pasando, pero sintiendo el peso emocional del momento. Carmen, si algún día mi familia regresa a México, prométeme que les vas a enseñar lo que yo no pude enseñarles. Prométeme que van a saber que venimos de mujeres que creaban belleza con sus manos, que nunca se rindieron, que bordaron amor en cada puntada. El silencio que siguió era tan espeso que se podía cortar con tijeras. Ricardo guardó las cartas con cuidado y miró a Esperanza con una intensidad que la hizo sentir desnuda. Esperanza, hay algo más que necesito contarle, algo que he estado tratando de entender desde que nos conocimos. Sacó otra fotografía de la caja. Era más reciente, en colores deslavados por el tiempo. Mostraba a una mujer joven en un vestido de novia, de pie junto a un hombre alto y moreno. El vestido de la novia era exactamente igual al que ahora descansaba en las manos de doña Carmen. Esta es mi abuela Soledad el día de su boda en Estados Unidos. Llevaba el vestido que había hecho aquí, en San Miguel, usando los patrones que su amiga Carmen le había enseñado. Esperanza estudió la fotografía y de repente entendió algo que la golpeó como un rayo. Ricardo, ¿cuándo murió su abuela? Hace 5 años. ¿Por qué? El 15 de marzo. Ricardo la miró con asombro. Sí, ¿cómo? Porque ese mismo día mi abuela despertó llorando, diciendo que había soñado con Soledad. Dijo que la había venido a despedir, que le había dicho que no se preocupara, que algún día la familia regresaría. El aire en la habitación se cargó de una electricidad extraña, como si los hilos invisibles que conectan a las personas a través del tiempo y la distancia de repente se hubieran vuelto visibles. Hay más, continuó Ricardo, su voz apenas un susurro. El vestido azul que usted estaba admirando en la boutique, fui a preguntar por él. Resulta que fue hecho por un artesano de Michoacán, que aprendió la técnica de una anciana que había venido de Estados Unidos, una anciana que se llamaba Soledad Santamaría. Esperanza sintió que el mundo giraba a su alrededor. Todo estaba conectado. El vestido, el encuentro, las cartas, los sueños de doña Carmen, como si el universo hubiera estado tejiendo un patrón invisible durante décadas, esperando el momento perfecto para revelar el diseño completo. ¿Qué está diciendo? Estoy diciendo que el vestido que usted admiraba fue hecho con los patrones de mi abuela, que su abuela y la mía siguieron conectadas a través de los hilos y las flores, incluso después de estar separadas durante 70 años, que nuestro encuentro no fue casualidad. Doña Carmen levantó la vista de los documentos que había estado examinando. Esperanza, ven acá, mira esto. Le extendió una carta que Ricardo no había leído en voz alta. Estaba fechada 2 meses antes de la muerte de Soledad. Carmen, si estás leyendo esto, significa que mi nieto finalmente encontró el camino de regreso a casa. Te pido que lo cuides como yo habría cuidado a tus nietos. Te pido que le enseñes lo que yo no pude enseñarle, que el hogar no es un lugar donde naces, sino un lugar donde tu corazón encuentra paz. Y si por casualidad tiene la suerte de conocer a alguna mujer de tu familia, dile que las mujeres Santamaría y las mujeres Morales están destinadas a cuidarse unas a otras, porque así lo decidimos nosotras hace muchos años. Esperanza leyó la carta 3 veces antes de levantar la vista hacia Ricardo. Él la miraba con una vulnerabilidad tan absoluta que le partió el corazón. Esperanza, dijo él, creo que nuestras abuelas nos estaban esperando encontrarnos desde hace 70 años, y por primera vez desde que lo conocía. Esperanza no tuvo ninguna defensa contra la verdad que veía en sus ojos. El amor, como las tradiciones familiares, tenía una forma de sobrevivir a través de generaciones, esperando pacientemente el momento correcto para florecer. La revelación sobre las cartas de Soledad había creado una intimidad entre Ricardo y Esperanza, que era tan hermosa como aterradora. Durante los días siguientes al Día de los Muertos, se habían encontrado en un territorio emocional desconocido, donde cada conversación parecía cargada de significados profundos y cada silencio hablaba de posibilidades que ninguno se atrevía a nombrar, pero el mundo exterior no se había detenido para permitirles explorar estos sentimientos nuevos. La mañana del 8 de noviembre, Esperanza llegó a Hilos de Seda para encontrar a doña Remedios empacando sus pertenencias en cajas de cartón. La boutique parecía un esqueleto de sí misma, con las paredes desnudas y los estantes vacíos. «Doña Remedios, ¿qué está pasando?»,
La mujer mayor levantó la vista y Esperanza vio en sus ojos una mezcla de tristeza y alivio que la descoló completamente. «Vendí, Esperanza. Ayer firmé los papeles con Margaret Whitfield». Las palabras golpearon a Esperanza como un balde de agua helada. Había sabido que este momento podía llegar, pero no estaba preparada para la realidad de ver su mundo laboral desaparecer. ¿Cuándo tengo que? ¿Cuándo cierran? El viernes es mi último día. Margaret quiere empezar las renovaciones la próxima semana. ¿Y yo? ¿Mi trabajo? Doña Remedios se acercó y tomó las manos de Esperanza entre las suyas. «Hija», Margaret me preguntó si estarías interesada en trabajar para el hotel cuando abra. Dicen que van a tener talleres demostrativos para los huéspedes. Te pagarían por hacer bordados mientras los turistas observan. La idea de convertirse en una atracción turística, de que su arte se redujera a entretenimiento para extraños ricos, le revolvió el estómago a Esperanza. ¿Cuánto pagarían? 3,000 pesos al mes. Menos de lo que ganas aquí, pero con horarios fijos y prestaciones. Esperanza hizo los cálculos mentalmente. Con los gastos médicos de Paloma y la deuda con Ricardo, necesitaba cualquier ingreso estable. Pero la sola idea de sonreír mientras extraños tomaban fotos de sus manos trabajando la llenaba de una humillación anticipada que le dolía físicamente. Esa tarde, mientras caminaba sin rumbo por las calles de San Miguel, su teléfono sonó. Era Miguel, su exnovio, llamando desde Guadalajara. «Esperanza, me enteré de lo que está pasando en San Miguel. Es cierto que van a cerrar todas las boutiques artesanales». «Algunas sí. ¿Cómo te enteraste?» «Mi prima vive allá, me contó también que estás andando con un gringo rico». La descripción de Ricardo como gringo rico la irritó profundamente, aunque técnicamente era mexicano-americano adinerado. «No estoy andando con nadie, Miguel, y él no es gringo. Como sea, te estoy hablando porque tengo una propuesta que hacerte». Esperanza se detuvo en una banca de la plaza principal, presintiendo que la conversación iba a complicar aún más su vida. «¿Qué tipo de propuesta?» «Me están dando una promoción en la fábrica. Voy a ser supervisor con buen sueldo y casa de la empresa. Podríamos casarnos. Tú y Paloma se vendrían a vivir conmigo. Sería una vida estable». «Esperanza». «Miguel, espera, déjame terminar. Sé que terminamos mal hace 3 años, pero hemos madurado. Paloma necesita una figura paterna. Tú necesitas estabilidad económica. Yo necesito una familia. Podríamos ayudarnos mutuamente». La propuesta era práctica, sensata y completamente desprovista de romanticismo. Miguel ofrecía seguridad a cambio de compañía, estabilidad a cambio de conformidad. ¿Y mi trabajo? El bordado. «Esperanza, seamos realistas. El bordado es un hobby hermoso, pero no da para vivir en el mundo moderno. En Guadalajara podrías estudiar algo práctico, conseguir un trabajo de verdad. Un trabajo de verdad». Las palabras resonaron en su cabeza como una bofetada. Miguel seguía viendo su arte como una afición decorativa, no como la expresión más profunda de su identidad. «Miguel, necesito pensarlo. Te doy hasta el domingo para decidir. Después, retiro la oferta. Y Esperanza, no te dejes engañar por ese rico que está jugando contigo. Los hombres como él no se quedan con mujeres como nosotras. Solo se divierten un rato y se van». Después de colgar, Esperanza se quedó sentada en la banca, viendo a los turistas fotografiar las fachadas coloniales como si fueran postales vivientes. Se sentía como si estuviera parada en una encrucijada donde todos los caminos llevaban a algún tipo de pérdida. Esa noche, Ricardo apareció en casa de doña Carmen para la lección de bordado que se había vuelto ritual, pero Esperanza estaba distante, mecánica en sus explicaciones, como si hubiera construido un muro invisible a su alrededor. «¿Qué pasa?», preguntó él después de 20 minutos de tensión incómoda. «Nada, solo. Es un mal día. Esperanza, después de todo lo que hemos compartido, creo que merezco algo más que nada». Ella dejó su bordado en la mesa y lo miró directamente a los ojos. «Se está acabando todo, Ricardo. Doña Remedios vendió la boutique. Margaret me ofreció trabajo en su hotel, pero básicamente sería un mono de circo bordando para turistas. Mi exnovio me propuso matrimonio y mudanza a Guadalajara. Y usted va a regresar a su vida de Silicon Valley tarde o temprano. ¿Quién dijo que iba a regresar? Nadie tiene que decirlo. Es obvio. Esto es unas vacaciones prolongadas para encontrarse a sí mismo, pero la realidad lo va a alcanzar. Y cuando eso pase,
Va a recordar que tiene una empresa que manejar y una vida real que vivir. Ricardo se quedó callado por un momento, procesando la mezcla de vulnerabilidad y ataque preventivo en las palabras de Esperanza. ¿Y qué hay de nosotros? De lo que está creciendo entre nosotros. No hay nosotros, Ricardo. Hay usted ayudando a una familia pobre porque eso lo hace sentirse bien consigo mismo. Hay yo confundiendo gratitud con otras cosas. Eso no es cierto y usted lo sabe. No, entonces dígame qué piensa hacer realmente. ¿Se va a quedar en San Miguel para siempre? ¿Va a vivir aquí, en esta casa de adobe, comiendo frijoles y tortillas, bordando flores para sobrevivir? La pregunta colgó en el aire como una espada de Damocles. Ricardo se dio cuenta de que no tenía una respuesta clara, y esa vacilación fue respuesta suficiente para Esperanza. Exactamente, murmuró ella. No lo ha pensado realmente. Para usted esto es un experimento, una aventura romántica. Para mí es mi vida entera, Esperanza. No es justo. ¿No es justo? ¿Sabe qué no es justo? Ricardo, que yo me esté enamorando de un hombre que puede desaparecer de mi vida cuando se le antoje, mientras yo tengo una hija que criar y deudas que pagar. Las palabras salieron de su boca antes de que pudiera detenerlas. Me estoy enamorando, lo había dicho. Había puesto en palabras el sentimiento que había estado creciendo como enredadera silenciosa en su corazón. Ricardo se quedó paralizado, como si las palabras de Esperanza lo hubieran golpeado físicamente. ¿Eso es lo que piensa de mí? ¿Que soy un turista emocional? No sé qué pensar de usted, Ricardo, y eso es el problema. Esa noche, Esperanza no durmió. Se quedó despierta mirando el techo de su cuarto, escuchando la respiración tranquila de Paloma y tratando de desenredar la maraña de emociones que tenía en el pecho. 3 caminos se extendían ante ella como senderos en un bosque oscuro. La seguridad práctica, pero sin amor de Miguel. La humillación pagada de Margaret Whitfield o la incertidumbre hermosa y aterradora de Ricardo. A las 5 de la mañana, se levantó y fue a la cocina a preparar café. Encontró a doña Carmen ya despierta, sentada en la mesa con una taza humeante y el vestido de Soledad extendido frente a ella. No pudiste dormir tampoco, ¿verdad, mi niña? Abuela, ¿cómo sabía que el abuelo era el hombre correcto para usted? Doña Carmen sonrió con esa sabiduría tranquila que viene de haber vivido muchas vidas en una sola. No lo sabía, Esperanza. El amor no viene con garantías, pero tu abuelo me veía como yo me veía a mí misma en mis mejores días. Me hacía sentir que era posible ser más de lo que yo creía que podía ser. Y si él se hubiera tenido que ir, si las circunstancias hubieran sido diferentes, entonces habría sido una historia diferente, pero no habría sido menos verdadera por ser más corta. ¿Usted cree que Ricardo se va a ir? Creo que Ricardo está tan asustado como tú. Los hombres que han perdido mucho tienen miedo de arriesgar otra vez. Pero el miedo no es razón para no intentar. Miguel me propuso matrimonio. ¿Y qué le dijiste, ma, que lo iba a pensar? ¿Qué hay que pensar? ¿Lo amas? Lo respeto. Sería un buen padre para Paloma. Nos daría estabilidad. ¡Qué esperanza! Mira este vestido. Doña Carmen acarició la tela suave. Soledad pudo haberse casado con cualquier hombre que le diera seguridad, pero eligió al que la hacía sentir que valía la pena bordar flores imposibles, aunque eso significara irse lejos de todo lo que conocía. ¿Y si me equivoco? Si Ricardo se va y yo me quedo sin nada, entonces te quedas con haber sido valiente. Y eso es más de lo que muchas mujeres pueden decir. El viernes, último día de trabajo en hilos de seda, Esperanza llegó temprano para limpiar su mesa y empacar sus materiales personales. La boutique vacía se sentía como un velorio, llena de ecos de conversaciones y risas que ya no volverían. A las 11 de la mañana, Margaret Whitfield apareció con un contrato en la mano. Esperanza, he pensado en nuestra conversación del otro día. Estoy dispuesta a ofrecerle 4,000 pesos mensuales por el trabajo en el hotel, más comisiones por las ventas de las piezas que haga. Era más dinero del que había ganado jamás de manera estable, suficiente para pagar la deuda con Ricardo, mantener a Paloma, incluso ahorrar un poco. ¿Qué tendría que hacer exactamente? Bordar en el lobby del hotel durante 4 horas diarias, explicar las técnicas a los huéspedes que pregunten y crear piezas que vendiéramos en la tienda de recuerdos. Sería embajadora de la cultura artesanal local. La palabra embajadora estaba cuidadosamente elegida para sonar mejor que atracción turística, pero Esperanza entendía perfectamente de qué se trataba.
¿Cuándo necesita mi respuesta? El lunes es mi oferta final esa tarde. Ricardo no apareció para su lección usual. Esperanza se dio cuenta de que su ausencia le dolía más de lo que había anticipado. Se había acostumbrado a sus preguntas torpemente entusiastas, a sus manos inexpertas, luchando con la aguja, a la concentración absoluta con que trataba de dominar cada puntada. A las 7 de la noche, cuando ya había perdido la esperanza de verlo, Ricardo apareció en la puerta. Traía una expresión que Esperanza no había visto antes, determinación mezclada con vulnerabilidad. Esperanza, necesito decirle algo, y necesito que me escuche hasta el final. Ricardo, por favor déjeme hablar. Se sentaron en el patio, bajo la luz tenue de la lámpara que colgaba del techo de lámina. Las bugambilias se mecían suavemente en la brisa nocturna, y el aire olía a tortillas recién hechas en alguna casa cercana. Tiene razón en casi todo lo que me dijo ayer, comenzó Ricardo. No había pensado realmente en el futuro. Vine aquí huyendo del dolor, no buscando construir algo nuevo, pero estar con usted, con Paloma, con doña Carmen, me ha enseñado algo que no sabía que había perdido. ¿Qué? Que el hogar no es un lugar donde tienes éxito profesional o donde acumulas bienes. Es el lugar donde tu corazón encuentra paz. Y mi corazón encuentra paz aquí, con ustedes. Esperanza sintió que algo se aflojaba en su pecho, pero se mantuvo cautelosa. ¿Qué está diciendo exactamente? Estoy diciendo que quiero quedarme. No como turista, no como experimento. Quiero hacer una vida aquí, con usted, si me deja. Y su empresa, su vida en Estados Unidos, puedo manejar la empresa desde cualquier lugar con internet. Y en cuanto a mi vida allá, no era vida, Esperanza, era existencia exitosa pero vacía. Ricardo se acercó un poco más, y en la luz tenue, Esperanza pudo ver la sinceridad absoluta en sus ojos. Esperanza, no puedo prometerle que será fácil, no puedo prometerle que no voy a cometer errores o que siempre voy a entender las complejidades de vivir aquí, pero puedo prometerle que cada día voy a elegir esto, elegirla a usted, elegir a nuestra familia. La palabra nuestra flotó entre ellos cargada de posibilidades infinitas. Ricardo, estoy asustada. Yo también, pero creo que estar asustados juntos es mejor que estar solos. Por primera vez en días, Esperanza sonrió realmente. Miguel quiere que me case con él y me vaya a Guadalajara. ¿Y qué le va a decir? Le voy a decir que ya encontré donde pertenezco. El 1 de noviembre del año siguiente llegó cargado de una energía diferente. San Miguel de Allende se preparaba para el Día de los Muertos más importante en décadas, no solo porque las familias honrarían a sus ancestros, sino porque la comunidad artesanal se reuniría para tomar una decisión que definiría su futuro. Durante los meses que habían pasado desde que Ricardo había declarado sus intenciones de quedarse, las cosas habían cambiado de maneras que nadie había anticipado. Margaret Whitfield había acelerado sus planes de desarrollo, comprando más propiedades y presionando al gobierno municipal para aprobar zonificaciones que favorecieran la construcción hotelera, pero también había surgido una resistencia organizada, liderada inesperadamente por Esperanza y apoyada financieramente por Ricardo. La plaza principal se había llenado de altares familiares, pero este año tenía algo especial. Un altar comunitario gigante dedicado a todos los artesanos que habían mantenido vivas las tradiciones durante generaciones. Esperanza había coordinado la construcción con la ayuda de las 5 familias que aún resistían la presión de vender sus propiedades. «Mami, ¿por qué hay tanta gente?», preguntó Paloma, que ahora tenía 9 años y había crecido varios centímetros en el último año. «Porque hoy vamos a decidir qué tipo de comunidad queremos ser, mi amor». El altar central era una obra maestra de flores naranjas, veladoras doradas y fotografías que contaban la historia de San Miguel a través de las manos de sus artesanos. En el centro, en un lugar de honor, estaba la fotografía de Soledad y doña Carmen juntas, rodeada de los bordados que habían creado a lo largo de sus vidas. Ricardo llegó temprano, vestido con una guayabera blanca que le había regalado doña Carmen y cargando una canasta llena de panes de muerto, que había aprendido a hacer en las últimas semanas. En el año que había pasado viviendo en San Miguel, se había transformado de empresario visitante a miembro respetado de la comunidad. Sus inversiones discretas habían ayudado a 3 familias a mantener sus talleres, y su experiencia en negocios
había sido crucial para organizar la resistencia legal contra los planes de Margaret. «Buenos días, mi amor», saludó a Esperanza con un beso en la mejilla que ya se había vuelto natural para ambos. «Buenos días, ¿estás nervioso?» «Aterrado», admitió él. Pero emocionado también. A las 10 de la mañana, Margaret Whitfield hizo su aparición triunfal. Llegó acompañada de 2 abogados, un arquitecto y el nuevo director de turismo municipal. Vestía un traje blanco inmaculado que contrastaba dramáticamente con los colores vibrantes de la celebración mexicana. «Señoras y señores», anunció con voz amplificada por un micrófono, «he venido a presentarles la propuesta final para el proyecto Colonial Heritage Resort, que transformará esta área en el destino turístico de lujo más exclusivo de México». Desplegó una maqueta impresionante que mostraba edificios coloniales restaurados convertidos en suites de lujo, un spa que ocuparía todo un edificio, y pequeños talleres demostrativos donde los artesanos trabajarían como parte del entretenimiento. El proyecto generará 200 empleos directos y traerá más de $2 millones anuales en inversión extranjera, continuó Margaret. Los artesanos locales tendrán empleo garantizado y salarios estables. Murmullos de aprobación se escucharon entre algunos vecinos. La promesa de empleos estables era tentadora para familias que luchaban económicamente. Además, agregó Margaret mirando directamente a Esperanza, hemos triplicado nuestra oferta original para las 5 propiedades restantes. Estamos hablando de cantidades que les permitirían retirarse cómodamente. Esperanza sintió que todos los ojos se posaban en ella. Durante meses, se había convertido involuntariamente en la líder de la resistencia y sabía que su decisión influiría en las de los demás. Se levantó lentamente, sintiendo el peso de generaciones de mujeres morales en sus hombros. «Señora Whitfield, ¿puedo hacerle algunas preguntas sobre su proyecto?» «Por supuesto. ¿Los artesanos que trabajen en sus talleres demostrativos podrán crear lo que quieran o tendrán que hacer lo que los turistas esperen ver?» Margaret vaciló por un momento. Naturalmente, habrá ciertas expectativas estéticas que cumplir para mantener la experiencia auténtica que nuestros huéspedes buscan, o sea, autenticidad fabricada, autenticidad curada profesionalmente. Y las familias que han vivido aquí durante generaciones, ¿dónde van a vivir cuando conviertan sus casas en hoteles? Como mencioné, habrá oportunidades de reubicación en áreas apropiadas, áreas más baratas y más alejadas del centro histórico, áreas zonificadas para uso residencial. Esperanza asintió, procesando las respuestas evasivas. «Una pregunta más, señora Whitfield. ¿Usted sabe bordar?» La pregunta tomó a Margaret completamente desprevenida. «Perdón, ¿sabe bordar? ¿Conoce la diferencia entre punto de cruz y punto de cadena? ¿Puede distinguir entre hilo de algodón y hilo de seda solo por el tacto? No veo qué tiene que ver eso con...» «Tiene todo que ver», interrumpió Esperanza, su voz creciendo en fuerza. «Usted quiere vender nuestra cultura sin entenderla. Quiere convertir nuestras tradiciones en espectáculos sin conocer su significado. Quiere que seamos pintorescos para sus huéspedes, pero no quiere que seamos reales». Se dirigió hacia el altar central y tomó uno de los bordados de Soledad. Esta pieza tiene más de 80 años. Fue hecha por una mujer que tuvo que dejar su tierra para sobrevivir, pero que nunca dejó de ser quien era. Cada puntada cuenta una historia. Cada flor representa una memoria. «Esto no es decoración, señora Whitfield. Esto es alma». La multitud guardaba silencio absoluto, pendiente de cada palabra. «Ustedes nos ofrecen dinero a cambio de convertirnos en caricaturas de nosotros mismos. Nos prometen empleos a cambio de renunciar a nuestra dignidad. Nos hablan de progreso, pero lo que describen es la muerte de todo lo que nos hace quienes somos». Margaret intentó interrumpir, pero Esperanza continuó. «Tengo una contrapropuesta», hizo una seña a Ricardo, quien se acercó con una carpeta llena de documentos. «Proponemos crear la primera cooperativa de patrimonio cultural de México. Los artesanos seremos dueños colectivos de nuestros talleres y espacios de trabajo. Tendremos control total sobre qué creamos y cómo lo vendemos. Abriremos nuestros talleres a visitantes que quieran aprender realmente, no solo observar, y los ingresos se quedarán en la comunidad, no en cuentas bancarias extranjeras». La propuesta cayó como bomba. Esperanza vio sorpresa, esperanza y escepticismo en los rostros que la rodeaban. «¿Y de dónde van a sacar el dinero para eso?», preguntó don Aurelio, el alfarero que había estado tentado a vender.
Ricardo Santamaría ha ofrecido ser el socio inversionista inicial, respondió Esperanza. No como dueño, sino como socio minoritario. Nosotros mantenemos el control. Él aporta experiencia comercial y capital inicial. ¿Y qué gana él con eso?, preguntó doña Remedios, que había venido a la celebración aunque ya no tenía boutique. Ricardo se adelantó, nervioso pero decidido. Gano el derecho a llamar hogar a este lugar. Gano una familia que nunca pensé que podría tener. Y gano la oportunidad de honrar la memoria de mi abuela, que me enseñó que el verdadero éxito no se mide en dinero, sino en cuánto bien haces en el mundo. Margaret había escuchado la propuesta con creciente irritación. Eso es muy romántico, dijo con sarcasmo, pero completamente impractical. ¿Creen que pueden competir contra capital empresarial serio con sentimientos bonitos? Creemos que podemos competir con autenticidad contra fabricación, respondió Esperanza, con amor contra codicia, con comunidad contra corporación. Y si fracasan, ¿qué? ¿Qué pasa con todas las familias que dependen de este proyecto para sobrevivir? Si fracasamos, fracasamos siendo fieles a nosotros mismos, y eso es mejor que tener éxito convirtiéndonos en algo que no somos. El silencio que siguió era tan espeso que se podía cortar. Esperanza miró a las familias reunidas. Viendo en sus rostros el reflejo de sus propios miedos y esperanzas, fue doña Carmen quien finalmente rompió el silencio. La anciana de 80 años se levantó trabajosamente de su silla y caminó hacia el centro de la plaza. Esperanza tiene razón, dijo con voz clara que llevaba décadas de sabiduría. He visto cambiar este pueblo muchas veces. He visto llegar el turismo. He visto crecer la riqueza. He visto también cómo se puede perder el alma en el proceso. Miró directamente a Margaret. Señora, usted nos ofrece dinero, pero nosotros ya somos ricos. Somos ricos en historia, en tradición, en comunidad. Lo que ustedes proponen es que vendamos esa riqueza para comprar una pobreza disfrazada de progreso, una por una. Las familias artesanas comenzaron a ponerse de pie junto a doña Carmen. Primero don Aurelio, luego la familia de tejedores, después los orfebres. En 5 minutos, toda la comunidad artesanal estaba de pie. Formando un círculo protector alrededor del altar de sus ancestros, Margaret se quedó parada en el centro, con sus documentos inútiles, viendo cómo su proyecto de 2 años se desmoronaba en una tarde. «Van a lamentarlo», dijo finalmente. «Sin inversión empresarial seria, este lugar se va a convertir en museo de la pobreza. Prefiero ser pobre siendo yo misma que rica siendo un fantasma», respondió Esperanza. Mientras Margaret y su equipo se retiraban derrotados, la comunidad se reunió alrededor del altar para continuar la celebración. Pero ahora ya no era solo una honra a los muertos, sino una celebración de los vivos que habían elegido preservar su alma. Ricardo tomó la mano de Esperanza entre las suyas. «¿Estás segura de esto? Es un riesgo enorme. Toda la vida es un riesgo», respondió ella. «Pero algunos riesgos valen la pena». Esa noche, mientras las veladoras del altar central seguían brillando bajo las estrellas de Guanajuato, Esperanza supo que habían ganado algo más valioso que dinero o seguridad. Habían ganado el derecho a seguir siendo quienes eran, en un mundo que cada día presionaba más para que todos fueran iguales. 6 meses después de la confrontación con Margaret Whitfield, San Miguel de Allende había encontrado un equilibrio que nadie había imaginado posible: la Cooperativa de Patrimonio Cultural Soledad y Carmen. Nombrada así en honor a las 2 amigas cuya historia había unido todo, prosperaba de maneras que superaban las expectativas más optimistas. Esperanza caminaba por las calles empedradas de su barrio en la mañana dorada de abril, observando los cambios que se habían ido tejiendo como un bordado colectivo. La antigua boutique de doña Remedios había sido transformada en el centro de visitantes de la cooperativa, donde turistas genuinamente interesados en aprender recibían orientación sobre las tradiciones artesanales. Ya no había vitrinas con precios inalcanzables, sino talleres abiertos donde las manos expertas compartían conocimientos ancestrales. «Buenos días, Esperanza», la saludó don Aurelio desde su taller de cerámica, donde un grupo de estudiantes universitarios mexicanos aprendía técnicas prehispánicas. «¿Cómo va el pedido de Nueva York? Terminamos anoche. 20 rebozos y 15 manteles bordados. Se van mañana en el avión». La cooperativa había logrado algo que ninguno había anticipado:
conectar directamente con coleccionistas y museos internacionales que valoraban la autenticidad por encima de la producción masiva. Los precios que obtenían por sus piezas eran 3 veces más altos que lo que ganaban vendiendo a intermediarios, y cada artesano mantenía control total sobre su trabajo. Esperanza llegó a su nuevo taller, el espacio que antes ocupaba la zapatería, donde encontró a Ricardo instalando las últimas computadoras para el proyecto de documentación digital. Habían comenzado a crear un archivo visual de todas las técnicas tradicionales, tanto para preservarlas como para enseñarlas a distancia. ¿Cómo van las cámaras?, preguntó Esperanza, acercándose a darle un beso de buenos días que ya se había vuelto tan natural como respirar. ¿Listas? Hoy podemos empezar a grabar a doña Carmen enseñando el punto de estrella. Ricardo se incorporó, limpiándose las manos en un pañuelo. Y tengo noticias, buenas o malas, increíbles. Acaba de llamar la directora del Museo de Arte Popular de la Ciudad de México. Quieren hacer una exposición completa sobre la cooperativa. 6 meses en el museo, con todas las piezas históricas que tenemos y documentación del proceso de cada artesano. Esperanza sintió que se le cortaba la respiración. El Museo de Arte Popular era la institución más prestigiosa de México en su campo. En serio, y hay más. National Geographic quiere hacer un documental sobre nosotros, sobre cómo una comunidad logró preservar sus tradiciones sin renunciar al progreso económico. Los meses que habían pasado desde la formación de la cooperativa habían sido intensos pero gratificantes. Ricardo había demostrado que su decisión de quedarse era genuina, no solo estableciendo residencia permanente en San Miguel, sino también aprendiendo a navegar las complejidades de la vida comunitaria mexicana. Sus contribuciones no se limitaban al dinero. Había aprendido a manejar relaciones familiares extensas, conflictos vecinales y la política local con una paciencia que sorprendía incluso a Esperanza. ¿Dónde está Paloma?, preguntó Ricardo, notando la ausencia de la niña que usualmente los acompañaba después de la escuela. Con la abuela aprendiendo el punto de relleno. Dice que quiere hacer un mantel para la exposición del museo. Paloma había florecido en los últimos meses. Sus calificaciones seguían siendo excelentes, pero ahora también había desarrollado un orgullo profundo por las tradiciones familiares. Había creado su primera pieza completa, un pañuelo con flores diminutas, que ahora enmarcado ocupaba un lugar de honor en el taller. Esperanza, dijo Ricardo tomando sus manos, hay algo más de lo que quería hablarte. Su tono se había vuelto serio, y Esperanza sintió un toque de ansiedad. ¿Qué pasa? Elena quiere venir de visita. Elena, la mejor amiga de Esperanza que había emigrado a Los Ángeles, había estado siguiendo el desarrollo de la cooperativa a través de redes sociales y llamadas telefónicas. Sus comentarios habían evolucionado de escepticismo a curiosidad y finalmente a admiración abierta. ¿Cuándo? El próximo mes dice que quiere ver con sus propios ojos cómo logramos lo que ella pensó que era imposible y creo que también quiere considerar regresar. Su matrimonio en Los Ángeles no está funcionando y extraña México más de lo que pensó que iba a extrañar. La posibilidad de recuperar a su mejor amiga llenó a Esperanza de una emoción que no había esperado. En los últimos años había aprendido a vivir sin Elena, pero nunca había dejado de extrañar las conversaciones profundas y la complicidad que habían compartido desde la adolescencia. Sería maravilloso tenerla de vuelta. Hay más buenas noticias, continuó Ricardo. Miguel se comprometió. ¿Miguel, en serio? Su prima me lo contó ayer en el mercado. Se va a casar con una compañera de trabajo en Guadalajara. Parece que finalmente encontró lo que buscaba. Esperanza sintió una mezcla de alivio y cariño por su exnovio. Miguel había sido una buena persona. Simplemente no habían sido compatibles para una vida juntos. Saber que había encontrado la felicidad le quitaba un peso de encima que no sabía que había estado cargando. Esa tarde, mientras trabajaba en un bordado especialmente complejo, flores de la pasión en hilo de seda para una coleccionista de París, Esperanza reflexionó sobre cómo había cambiado su vida en menos de 2 años. El encuentro fortuito frente al vestido azul había desencadenado una serie de eventos que habían transformado no solo su destino personal, sino el de toda su comunidad. Mami, Paloma, irrumpió en el taller con la energía de una niña de 9 años que había descubierto algo emocionante. La abuela Carmen dice que tenemos que ir a su casa
que tiene algo importante que enseñarnos. Encontraron a doña Carmen en el patio, rodeada de cajas viejas que evidentemente había estado revisando. «Siéntense», les dijo con solemnidad ceremonial. Hay algo que nunca les conté sobre Soledad. Esperanza y Ricardo intercambiaron miradas curiosas mientras Paloma se sentaba en el suelo, lista para escuchar una historia. Cuando Soledad se fue a Estados Unidos, me dejó algo más que patrones y técnicas. ¿Me dejó esto? Doña Carmen sacó un sobre amarillento de una de las cajas. Dentro había una carta y algo envuelto en papel de seda. Es su último regalo para la familia que algún día regresaría a encontrarnos. Desenvolvió cuidadosamente el papel y reveló un anillo de plata con una pequeña piedra azul que brillaba como agua profunda. Soledad me dijo que cuando su familia regresara y encontrara el amor verdadero aquí, este anillo debía sellar esa unión. Dijo que había sido de su abuela y que su abuela le había dicho que solo debía usarse para unir corazones que habían sido destinados desde antes de nacer. Ricardo se quedó paralizado, mirando el anillo que parecía capturar la luz de maneras imposibles. «Doña Carmen, yo, Esperanza», interrumpió la anciana. «¿Quieres casarte con este muchacho?». La pregunta tan directa tomó a Esperanza completamente desprevenida. Habían hablado de futuro, de planes, de sueños compartidos, pero nunca habían mencionado explícitamente el matrimonio. «Abuela, es una pregunta simple, mijita. ¿Lo amas?». «Sí». «¿Confías en él?». «Sí». «¿Te hace feliz?». «Sí». «¿Quieres pasar el resto de tu vida con él?». Esperanza miró a Ricardo, que la observaba con una vulnerabilidad absoluta en los ojos. «Sí». «Entonces, ¿qué estamos esperando?». Doña Carmen tomó las manos de ambos y las unió, colocando el anillo de Soledad sobre sus palmas entrelazadas. «Esta es mi bendición, y la bendición de Soledad, y la bendición de todas las mujeres que vinieron antes que nosotras. Que sean felices, que sean prósperos y que nunca olviden que el amor verdadero es el hilo más fuerte que puede tejer una vida». Paloma aplaudió emocionada y Ricardo, con lágrimas en los ojos, se arrodilló frente a Esperanza. «Esperanza Morales Hernández, ¿te casarías conmigo? No porque necesites que te rescate, ni porque yo necesite un proyecto, sino porque eres la mejor persona que he conocido, y quiero pasar el resto de mi vida aprendiendo a ser digno de tu amor». La respuesta de Esperanza fue un susurro que contenía todo el amor que había estado guardando sin darse cuenta. Sí, el anillo de Soledad se deslizó en su dedo como si hubiera estado esperando 70 años para encontrar su lugar. En ese momento, sentados en el patio donde 3 generaciones de mujeres Morales habían bordado sus sueños, Esperanza sintió que los hilos de todas las historias familiares finalmente se habían entrelazado en el patrón perfecto. Paloma saltó para abrazar a ambos gritando: «Ya voy a tener papá, ya voy a tener papá». Y en la sonrisa de Ricardo, mezclada con lágrimas de alegría, Esperanza vio que él también había encontrado lo que había estado buscando sin saberlo. No solo una esposa, sino una hija que lo había aceptado desde el primer día con el corazón abierto de la infancia. Doña Carmen los observaba con la satisfacción de quien ha sido testigo del cumplimiento de una profecía antigua. Ahora sí podemos decir que las familias Santa María y Morales han vuelto a unirse como debía ser esa noche, después de que Paloma se durmiera emocionada planificando una boda que apenas acababa de decidirse. Esperanza y Ricardo se quedaron despiertos en el patio, mirando las estrellas y hablando de futuro con la libertad de quienes saben que ya no están solos. «¿Cuándo quieres casarnos?», preguntó Ricardo. «¿Qué te parece el próximo Día de los Muertos? Un año exacto después de que tomamos la decisión de defender la cooperativa. Me parece perfecto. Los muertos nos bendijeron aquel día, y es justo que estén presentes cuando sellemos oficialmente lo que ellos ayudaron a crear». La cooperativa había transformado no solo la economía local, sino las relaciones personales de todos sus miembros. El éxito compartido había creado vínculos más fuertes que la simple vecindad, y Esperanza sabía que su boda sería una celebración comunitaria, no solo familiar. «Ricardo, ¿alguna vez te arrepientes de haber dejado tu vida en Estados Unidos?». «Nunca», respondió él sin dudar. «Aquella no era vida, Esperanza. Era una cárcel dorada que me mantenía exitoso pero vacío. Aquí tengo algo que nunca tuve allá, propósito. Y si la cooperativa fracasa,
Si no logramos sostener el crecimiento, entonces fracasaremos juntos y eso seguirá siendo mejor que haber triunfado solo. En los meses que siguieron al compromiso, San Miguel de Allende se llenó de una energía nueva. La exposición en el Museo de Arte Popular había sido un éxito rotundo, atrayendo la atención de medios internacionales y consolidando la reputación de la cooperativa como modelo de desarrollo cultural sostenible. Elena había regresado de Los Ángeles, no solo de visita, sino para quedarse. Su divorcio había sido doloroso pero liberador, y había encontrado en el trabajo de la cooperativa una forma de reconstruir su vida. Su experiencia en mercadotecnia, adquirida en Estados Unidos, había sido invaluable para expandir las ventas internacionales. «No puedo creer que estés aquí, ayudándome a elegir flores para mi boda», le dijo Esperanza mientras caminaban por el mercado de San Miguel. «No puedo creer que te vayas a casar con un hombre que conociste hace menos de 2 años», respondió Elena con una sonrisa. «Pero tampoco puedo creer lo feliz que te ves. ¿Te arrepientes de haberte ido a Los Ángeles?» «No, necesitaba irme para entender lo que tenía aquí, y necesitaba perder lo que pensé que quería para encontrar lo que realmente necesitaba». La víspera de la boda, mientras Esperanza terminaba los últimos detalles de su vestido, no el azul que había admirado 2 años atrás, sino uno nuevo que había bordado ella misma con la ayuda de todas las mujeres de la cooperativa, doña Carmen la llamó para una conversación privada. «Mañana te conviertes en esposa», dijo la anciana, «pero ya eres madre, artesana, líder comunitaria. No dejes que el matrimonio te haga olvidar quién eres». «¿Cómo voy a olvidarlo, abuela? Todo lo que soy me ha llevado hasta aquí. Los matrimonios cambian a las personas. Mijita, a veces para bien, a veces no tanto. Solo prométeme que vas a seguir siendo la mujer que se puso de pie frente a Margaret Whitfield y defendió nuestra comunidad. Se lo prometo. Y promete también que vas a seguir enseñándole a Paloma que puede ser cualquier cosa que se proponga, sin renunciar a de dónde viene. También se lo prometo». Doña Carmen tomó las manos de su nieta entre las suyas, arrugadas pero aún fuertes de décadas de trabajo artesanal. «Entonces tienes mi bendición completa, y la bendición de tu madre, y de tu abuela, y de todas las que vinieron antes. Mañana no solo se casa Esperanza Morales, se casa la mujer que logró que una comunidad entera recordara su valor». El Día de los Muertos de 2021 amaneció en San Miguel de Allende, con una belleza que parecía surgida de los sueños más hermosos de los ancestros. Las calles empedradas brillaban bajo una luz dorada que transformaba cada fachada colonial en una acuarela viviente, y el aire estaba cargado del aroma dulce de las flores de cempasúchil que habían florecido como si supieran que este día sería especial. Esperanza se despertó en la casa de doña Carmen, donde había pasado su última noche como mujer soltera a sus 34 años. Había aprendido que los finales que importan también son comienzos, y que el amor verdadero no cambia quién eres, sino que te permite ser la mejor versión de ti misma. «Mami, ¿ya es hora?» Paloma apareció en la puerta del cuarto, vestida con un huipil bordado que las mujeres de la cooperativa habían hecho especialmente para ella. A los 10 años, había crecido para convertirse en una niña que dominaba fracciones complejas con la misma facilidad con que bordaba flores diminutas. «Casi, mi amor, ¿ya desayunaste? La bisabuela me hizo hotcakes. Dice que las novias necesitan energía extra porque van a bailar toda la noche». Esperanza sonrió, imaginando a doña Carmen, ahora de 82 años, preparando hotcakes en la cocina mientras murmuraba consejos para la vida matrimonial que nadie le había pedido pero que todos necesitaban escuchar. El vestido de novia descansaba en una silla junto a la ventana, capturando la luz matutina de una forma que lo hacía parecer tejido con rayos de sol. No era blanco tradicional, sino del color de la vainilla silvestre, y cada centímetro estaba cubierto de bordados que contaban la historia de 2 años de transformación, flores que representaban cada mes que había pasado desde que conoció a Ricardo, pájaros que simbolizaban la libertad que habían encontrado juntos, y en el dobladillo, escondidas donde solo ella podía verlas, las iniciales entrelazadas de Soledad y Carmen. Había trabajado en el vestido durante 6 meses, robando horas a la madrugada y al anochecer, pero cada puntada había sido una meditación sobre el camino que la había llevado hasta este momento. No era solo un vestido de boda,
Era un mapa textil de su evolución personal y un tributo a todas las mujeres que habían influido en su vida. «Esperanza», la voz de Elena la llamó desde el patio. Llegó el equipo de filmación de National Geographic. Quieren tomar algunas imágenes de los preparativos. El documental sobre la cooperativa se había expandido para incluir la boda, convirtiendo la celebración personal en un símbolo de la preservación cultural exitosa. Esperanza había accedido, comprendiendo que su historia podía inspirar a otras comunidades que enfrentaban presiones similares. A las 10 de la mañana, las mujeres de la familia comenzaron el ritual de vestir a la novia. Doña Carmen dirigía la ceremonia con la autoridad de quien había presidido 3 generaciones de bodas familiares, mientras Elena documentaba cada momento con una cámara digital y Paloma observaba con fascinación el proceso de transformación de su madre. «El vestido de una mujer debe contarle al mundo quién es ella realmente», murmuró doña Carmen mientras abrochaba los pequeños botones de perla que recorrían la espalda del vestido. «Y este vestido dice que eres una mujer que honra el pasado mientras construye el futuro». Cuando Esperanza se miró en el espejo de cuerpo entero que habían traído especialmente para la ocasión, vio reflejada a una mujer que reconocía completamente y que al mismo tiempo la sorprendía. El vestido le sentaba como si hubiera sido diseñado por el destino mismo, realzando su belleza natural sin ocultarla bajo artificios. «Estás preciosa, mami», susurró Paloma. «Pareces una princesa de los cuentos, pero real». «Más que princesa», corrigió doña Carmen. «Pareces una reina que se ha ganado su corona». La ceremonia se realizaría en la iglesia de San Miguel Arcángel, seguida de una celebración en la plaza central que había sido decorada como un altar gigante de Día de los Muertos. Toda la comunidad había participado en los preparativos, convirtiendo la boda en una fiesta que honraba tanto a los vivos como a los muertos. Ricardo esperaba en el altar vestido con un traje de lino blanco que Elena había insistido en que comprara en la Ciudad de México, pero que él había personalizado con bordados discretos en los puños, flores pequeñas hechas por Esperanza, que conectaban su atuendo con la tradición artesanal que ahora formaba parte de su identidad. Cuando Esperanza entró a la iglesia del brazo de doña Carmen, quien había insistido en tener el honor de entregarla, dado que había sido más madre que abuela para ella, Ricardo sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. La mujer que caminaba hacia él era la misma que había visto admirar un vestido 2 años atrás, pero transformada por la confianza que viene de conocer el propio valor. «Dearly beloved», comenzó el padre Miguel en inglés, antes de corregirse con una sonrisa. «Hermanos queridos, estamos aquí reunidos para celebrar no solo la unión de Esperanza y Ricardo, sino la unión de 2 familias que el destino separó y el amor volvió a juntar». La ceremonia fue bilingüe, honrando tanto las raíces mexicanas como la experiencia americana de Ricardo. Cuando llegó el momento de intercambiar votos, Esperanza había preparado palabras que habían estado creciendo en su corazón durante meses. «Ricardo, cuando te conocí, estaba admirando un vestido que pensé que nunca podría tener. No sabía que lo que realmente estaba buscando no era el vestido, sino al hombre que me ayudaría a entender que ya tenía todo lo que necesitaba. Me caso contigo no porque me rescates, sino porque me ves. No porque me completes, sino porque me celebras y porque me has enseñado que el amor verdadero no es cuando alguien se vuelve indispensable en tu vida, sino cuando hace que tu vida sea más tuya de lo que era antes». Ricardo, con la voz quebrada por la emoción, respondió: «Esperanza, vine a México buscando mis raíces y encontré mi futuro. Encontré una mujer que me enseñó que el hogar no es un lugar en el mapa, sino un sentimiento en el corazón. Me caso contigo porque eres la persona más valiente que conozco, porque amas con la misma intensidad con que creas belleza, y porque me has dado la oportunidad de ser parte de algo más grande que yo mismo. Te prometo ser tu compañero en todas las aventuras, tu apoyo en todos los desafíos, y tu cómplice en todos los sueños que aún nos quedan por bordar juntos». Cuando el padre Miguel los declaró marido y mujer, las campanas de la iglesia resonaron por todo San Miguel, mezclándose con los aplausos de una comunidad que había sido testigo no solo de una boda, sino de la culminación de una historia de amor que había transformado a todos los que tocó. La celebración en la plaza fue una sinfonía de color, música y alegría que se extendió hasta altas horas de la madrugada.
Mariachis alternaron con grupos de música tradicional, mesas largas se llenaron de mole, tamales y todos los platillos que las abuelas de San Miguel habían perfeccionado durante generaciones, y el altar central brilló con cientos de veladoras que iluminaban las fotografías de Soledad y Carmen junto a todos los ancestros que habían hecho posible este momento. ¿Te acuerdas del vestido azul?, le preguntó Ricardo a Esperanza, mientras bailaban su primera pieza como esposos, rodeados de familiares y amigos que formaban círculos concéntricos de amor a su alrededor. El de la boutique, por supuesto, porque fue ahí donde me enamoré de ti por primera vez, no del vestido, sino de la forma en que lo mirabas, como si vieras posibilidades en lugar de imposibilidades. Y ahora sé que tenías razón, ese vestido ya era tuyo. Solo estaba esperando el momento perfecto para llegar a tus manos. Al día siguiente, cuando los últimos invitados se habían marchado y las flores de la celebración comenzaban a marchitarse bajo el sol de noviembre, Esperanza y Ricardo se sentaron en el patio de su nueva casa, la antigua casa de doña Carmen, que la anciana había insistido en regalarles como dote de boda, para leer las cartas de felicitación que habían llegado de todo el mundo. Una de ellas, enviada desde el Smithsonian Institution en Washington, los sorprendió particularmente. Estimados señores Santa María Morales, hemos seguido con gran interés el desarrollo de su cooperativa y nos complace invitarlos a participar en nuestra próxima exposición sobre patrimonio cultural vivo en las Américas. Su modelo de preservación tradicional, con innovación económica, representa exactamente el tipo de iniciativas que creemos pueden inspirar a comunidades de todo el continente. ¿Te das cuenta de lo que esto significa?, preguntó Ricardo. Vamos a llevar nuestra historia a Washington. Vamos a demostrar que es posible preservar la cultura sin museificarla. Significa que las abuelas estarían orgullosas, respondió Esperanza, tocando el anillo de Soledad que ahora llevaba junto a su argolla de matrimonio. Significa que sus sacrificios no fueron en vano esa noche, después de que Paloma se durmiera en su nuevo cuarto, decorado con bordados que contaban la historia de 3 generaciones de mujeres fuertes. Esperanza se puso el vestido azul, no el vestido de novia que acababa de estrenar, sino el vestido que había encontrado 2 meses atrás en una caja que Ricardo había guardado desde la muerte de su abuela. Era el vestido que Soledad había hecho en San Miguel antes de emigrar, el mismo que Esperanza había admirado en la boutique sin saber que era parte de su propia historia familiar. «Te queda perfecto», murmuró Ricardo cuando ella apareció en el patio. «Como si hubiera sido hecho para ti». «Fue hecho para mí», respondió Esperanza. «Solo tardó 70 años en llegar a mis manos». Se quedaron despiertos hasta el amanecer, hablando de planes futuros, de la cooperativa que seguía creciendo, de Paloma que había decidido estudiar ingeniería, pero también quería aprender todas las técnicas tradicionales de bordado, del museo que querían construir para preservar las historias de los artesanos de la región. Cuando el sol comenzó a teñir de oro las montañas que rodeaban San Miguel de Allende, Esperanza comprendió que había llegado al final de una historia para encontrarse en el comienzo de otra. El vestido que había admirado, sin poder comprarlo, se había convertido en símbolo de todo lo que había ganado al no rendirse. Amor, familia, comunidad, propósito. ¿Sabes qué es lo más hermoso de todo esto?, le preguntó a Ricardo mientras observaban el amanecer desde el patio, donde 3 generaciones de mujeres Morales habían bordado sus sueños. Que las historias no terminan realmente, solo se transforman en nuevos comienzos, y en ese momento, con el vestido azul capturando la primera luz del día y las manos entrelazadas de 2 personas que habían encontrado en el amor la fuerza para preservar lo importante mientras construían algo nuevo. Esperanza supo que había aprendido la lección más importante que las tradiciones familiares podían enseñar, que la herencia más valiosa no son los objetos que guardamos, sino las historias que vivimos y las que decidimos crear para las generaciones que vendrán después de nosotros. El vestido finalmente había encontrado su verdadero hogar, no en una vitrina inalcanzable, sino en el cuerpo de una mujer que entendía que algunos milagros no se compran con dinero, sino que se tejen con paciencia, se bordan con amor y se heredan con orgullo de madres a hijas a través de los hilos invisibles que conectan el pasado con el futuro.